Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Como siempre, me emociona mucho compartir contenido fresco y jugoso con ustedes, y hoy, amigos míos, tenemos un tema que, créanme, está que arde. Y es que Demet Özdemir. La mismísima Demet, la que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, la que tiene ese brillo especial que nos enamora, pues bien, ha soltado la bomba. El título lo dice todo, Demet Özdemir rompe corazones, y sí, lo digo literalmente porque la noticia es sobre su respuesta decisiva sobre Sandokan. Ya saben, el famoso personaje, la leyenda, el tigre de Malasia. Y la respuesta de Demet, créanme, es impactante. Así que si quieren saber qué dijo la reina Demet, qué opinión tiene sobre este icónico personaje y sobre todo, por qué esto es tan importante y relevante para su carrera y para nosotros, sus fans, quédense hasta el final. Vamos a desglosar todo, a analizar cada detalle y a darle un buen revolcón a este asunto. Y antes de empezar, ya saben, como siempre, un pequeño recordatorio: suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre estamos hablando de sus estrellas favoritas, de las últimas noticias, de todo lo que nos apasiona. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí. Empecemos con el plato fuerte. Para los que no estén tan familiarizados con el tema, Sandokan es un personaje creado por el escritor italiano Emilio Salgari. Es un pirata malayo valiente, carismático y un poco romántico, que se convirtió en un ícono de la literatura de aventuras, y que ha sido llevado a la pantalla en numerosas ocasiones, desde series de televisión hasta películas. Es un personaje con mucha historia, con una imagen muy potente y con un público muy fiel. Pero, ¿quién es Sandokan? Para aquellos que no estén tan familiarizados con este icónico personaje, déjenme darles un breve resumen. Sandokan, el tigre de Malasia, es un pirata malayo de noble cuna, despojado de su reino por los colonizadores británicos. Sediento de venganza y movido por un fuerte sentido de la justicia, lidera a un grupo de valientes guerreros, los Tigres de Monpracem, en una serie de audaces aventuras por los mares de Malasia. Sandokan no es solo un pirata, es un símbolo de resistencia, de coraje y de la lucha contra la opresión. Es un hombre de honor, leal a sus amigos y devoto a sus ideales. Su imagen es la de un hombre salvaje y atractivo con una melena oscura, una mirada penetrante y una fuerza sobrehumana. Es un guerrero habilidoso, un estratega brillante y un líder carismático que inspira a sus hombres a luchar hasta la muerte. El personaje de Sandokan es un producto de su época, una época de colonialismo y expansión imperialista. Salgari, a través de sus novelas, plasmó la lucha de los pueblos oprimidos contra el poder de los colonizadores. Sandokan se convirtió en un héroe para muchos, un símbolo de la rebelión contra la injusticia. A lo largo de las novelas de Salgari, Sandokan se enfrenta a innumerables peligros, se enamora, sufre pérdidas y experimenta la alegría de la victoria. Sus aventuras lo llevan por diferentes lugares de Malasia, desde las selvas tropicales hasta las islas paradisíacas. Se enfrenta a villanos despiadados, a soldados implacables y a los peligros de la naturaleza. La popularidad de Sandokan trasciende las fronteras de la literatura. Su imagen ha sido adaptada en numerosas ocasiones al cine y a la televisión, convirtiéndose en un personaje icónico en la cultura popular. Actores de renombre han interpretado a Sandokan, dándole vida y plasmando en la pantalla la valentía y el carisma de este legendario pirata. Y ahora, ¿por qué esto es relevante para Demet Özdemir? Pues bien, resulta que se ha rumoreado con fuerza que Demet podría estar involucrada en un nuevo proyecto sobre Sandokan. Ya saben, una nueva adaptación, una nueva versión, y obviamente la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será verdad? ¿Participará Demet en este proyecto? ¿Qué papel podría interpretar? Las posibilidades son infinitas. Imaginen por un momento la emoción que sentiríamos al ver a Demet Özdemir, la actriz que nos ha cautivado con su talento y belleza en producciones como Erkenci y Doğu Kaderimdir, interpretando a un personaje en el universo de Sandokan. La sola idea es excitante y prometedora. Los rumores sobre la posible participación de Demet en un nuevo proyecto sobre Sandokan han estado circulando en las redes sociales y en los medios de comunicación durante algún tiempo.
Las especulaciones han ido en aumento, alimentadas por la falta de una confirmación oficial y por las pistas que la propia Demet ha dejado entrever en sus entrevistas y en sus redes sociales. La idea de una nueva adaptación de Sandokan es, en sí misma, un evento significativo. El personaje de Sandokan, como ya mencionamos, es un icono de la literatura de aventuras y ha sido llevado a la pantalla en numerosas ocasiones, con diferentes actores y adaptaciones. Una nueva versión siempre genera expectativas, ya que implica una reinterpretación del personaje y de su universo. Pero, ¿qué hace que este rumor sea especialmente emocionante y relevante para los fans de Demet Özdemir? La respuesta es clara: la posibilidad de ver a Demet en un papel diferente, en un proyecto de gran envergadura y con una temática que se aleja de sus trabajos anteriores. Demet Özdemir es una actriz talentosa y versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Ha brillado en roles románticos, en comedias y en dramas, demostrando su habilidad para transmitir emociones y para conectar con el público. Sin embargo, la idea de verla en un papel más aventurero, en un entorno exótico y en una historia llena de acción y drama, es algo que emociona a sus fans y que abre un abanico de posibilidades para su carrera. Y aquí es donde entra en juego la famosa respuesta decisiva de Demet. En una entrevista reciente, le preguntaron directamente sobre los rumores. La pregunta era simple: Demet, ¿es cierto que estás involucrada en un proyecto sobre Sandokan? Y la respuesta fue reveladora. Para ser honestos, no voy a spoilear la respuesta completa. Quiero mantener la intriga porque la forma en que Demet respondió, el tono que utilizó, el lenguaje corporal que mostró, todo eso es parte de la magia. Pero puedo decirles que su respuesta fue contundente. No fue un simple no o un ambiguo "ya veremos". Fue una respuesta que dejó claro que hay algo más detrás de los rumores. Una respuesta que, en mi opinión, sugiere algo grande. En la entrevista, Demet se mostró muy reservada, pero a la vez, con una sonrisa pícara en los labios. Evitó dar una respuesta directa, pero dejó entrever que hay algo que está en marcha. Habló sobre la importancia de los proyectos, sobre lo que significan para ella como actriz, sobre la pasión que pone en su trabajo, y sobre todo, habló sobre el respeto que siente por el personaje de Sandokan y por su historia. Dijo algo así como: Sandokan es un personaje que todos conocemos, que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Es un personaje con mucha fuerza, con mucha historia, y cualquier proyecto relacionado con él merece un gran respeto. Cualquier adaptación debe ser cuidadosa, debe ser fiel a la esencia del personaje, y si se presenta la oportunidad, es importante evaluar todos los detalles, todas las posibilidades, y tomar una decisión meditada. ¿Ven? No dijo ni sí ni no. Pero, está claro que la idea le atrae. Está claro que le interesa el proyecto. Está claro que hay algo que la está haciendo pensar en la posibilidad de participar. Y esto, amigos míos, es lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Demet podría ser parte de este proyecto. Demet podría interpretar a un personaje clave en esta nueva versión de Sandokan. Analicemos un poco más a fondo las palabras de Demet. Su respeto por el personaje de Sandokan y por su historia es evidente. Demet sabe que Sandokan no es solo un personaje de ficción, es un icono cultural, un símbolo de aventura y de lucha. Cualquier adaptación debe ser cuidadosa y fiel a la esencia del personaje, y Demet parece ser consciente de ello. Su respuesta evasiva, pero a la vez llena de esperanza, es la clave. No negar directamente su participación en el proyecto sugiere que hay algo en marcha, que se encuentra en conversaciones o que está considerando la propuesta. La sonrisa pícara en sus labios es una señal de que le gusta la idea y que está emocionada con la posibilidad de formar parte de esta nueva aventura. Imaginen las posibilidades. ¿Quién podría ser la compañera de Sandokan? ¿Quién podría ser la mujer que conquistaría el corazón del tigre de Malasia? Demet podría ser la elegida. Su carisma, su talento, su belleza, todo encaja perfectamente. En el mundo de Sandokan, el amor juega un papel importante. El tigre de Malasia, a pesar de su dureza y de su espíritu aventurero, es capaz de enamorarse y de luchar por la mujer que ama. El personaje femenino principal en las novelas de Salgari es Lady Mariana Guillong, una mujer de gran belleza y carácter, que se convierte en el gran amor de Sandokan. ¿Podría Demet interpretar a Lady Mariana? La idea es fascinante. Lady Mariana es una mujer fuerte e independiente, que se enfrenta a los peligros junto a Sandokan y que comparte sus ideales de libertad y justicia.
La combinación de la belleza y el talento de Demet, junto con la valentía y el espíritu de Lady Mariana, podría dar como resultado un personaje memorable y cautivador. Pero las posibilidades no se limitan a Lady Mariana. En el universo de Sandokan, existen otros personajes femeninos que podrían encajar con las características de Demet. Tal vez podría interpretar a una princesa exótica, a una guerrera valiente o a una espía astuta. Las posibilidades son infinitas y dependen de la visión del equipo creativo que esté detrás del proyecto. Y no solo eso. Imaginen la repercusión que tendría este proyecto. Demet, ya de por sí una estrella en ascenso a nivel internacional, se consolidaría aún más. Sandokan, un personaje con tanta historia, volvería a estar en boca de todos. Sería un éxito asegurado. La participación de Demet en un proyecto sobre Sandokan tendría un impacto significativo en su carrera. Le daría la oportunidad de demostrar su versatilidad, de interpretar un personaje diferente y de llegar a un público más amplio. Además, podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades en el cine y la televisión internacionales. El personaje de Sandokan es conocido y apreciado en todo el mundo. La nueva adaptación protagonizada por Demet podría convertirse en un éxito internacional, catapultando la carrera de la actriz a un nuevo nivel. ¿Pero qué podría significar esto para su carrera? Demet, como sabemos, ha demostrado ser una actriz muy versátil. Ha interpretado papeles dramáticos, cómicos, románticos, y siempre ha salido victoriosa. Y ahora con Sandokan, podría enfrentarse a un reto completamente nuevo, un personaje de acción, un personaje histórico, un personaje con una gran carga simbólica. La carrera de Demet Özdemir ha estado marcada por su versatilidad y por su capacidad para asumir diferentes roles. Ha interpretado personajes románticos, cómicos y dramáticos, demostrando su habilidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. En cada uno de sus trabajos, Demet ha dejado su huella, conquistando al público con su talento y su carisma. Un papel en Sandokan representaría un nuevo desafío para Demet. Implicaría sumergirse en un universo de acción, aventura y drama, alejándose de los roles que ha interpretado anteriormente. Demet tendría que prepararse físicamente y emocionalmente para interpretar a un personaje con una gran carga simbólica, que representa la lucha contra la opresión y la defensa de la justicia. Y sobre todo, ¿qué implicaría para nosotros, sus fans? Tendríamos la oportunidad de verla en un papel completamente diferente. La veríamos enfrentándose a nuevos retos. La veríamos brillar en un proyecto de gran envergadura. Sería una emoción constante. Como fans de Demet, la idea de verla en un proyecto como Sandokan es emocionante y llena de expectativas. Nos daría la oportunidad de verla en un nuevo rol, de descubrir una faceta diferente de su talento y de celebrar sus logros profesionales. Nos haría sentir orgullosos de su carrera y de su evolución como actriz. Lo que sí es seguro es que su respuesta, esa respuesta decisiva sobre Sandokan, nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, con las ganas de saber más, con la esperanza de que pronto tengamos noticias oficiales. Porque, seamos honestos, todos queremos ver a Demet en este proyecto. Todos queremos verla dar vida a un personaje tan icónico. Todos queremos verla conquistar el corazón de Sandokan, y por supuesto el nuestro. Así que, amigos, ¿qué podemos esperar? Lo más probable es que tengamos que esperar un poco más para tener información oficial. Los proyectos de este tipo tardan en materializarse. Pero la respuesta de Demet, su evasiva, su sonrisa, su entusiasmo, nos da la esperanza. Nos da la certeza de que hay algo, de que hay posibilidades, de que la espera podría valer la pena. La especulación y la intriga son parte del encanto de este tipo de noticias. La espera por la confirmación oficial puede ser larga, pero al mismo tiempo, es una oportunidad para soñar, para imaginar y para debatir sobre las posibilidades. Lo más probable es que la información oficial sobre el proyecto y sobre la participación de Demet se revele en los próximos meses. Las productoras suelen ser cautelosas a la hora de dar a conocer sus proyectos, pero una vez que se toman las decisiones finales y se definen los detalles, la información se hace pública. Mientras tanto podemos seguir especulando, debatiendo y compartiendo nuestras expectativas en las redes sociales y en los foros de discusión. La comunidad de fans de Demet Özdemir es fuerte y activa, y seguramente estaremos atentos a cualquier pista o rumor que pueda surgir. Y ahora, ya llegando al final de este vídeo, quiero resumir los puntos clave. Demet Özdemir ha respondido a los rumores sobre un posible proyecto relacionado con Sandokan.
Su respuesta fue evasiva, pero reveladora. Dejó entrever que hay interés, que hay posibilidades, que podría estar involucrada en el proyecto. Esto ha despertado la ilusión de sus fans y ha generado gran expectación. Y ahora, solo nos queda esperar y cruzar los dedos. En resumen, la posible participación de Demet Özdemir en un nuevo proyecto sobre Sandokan ha generado gran expectación y emoción entre sus fans. La respuesta evasiva pero reveladora de la actriz, junto con su entusiasmo y su respeto por el personaje, ha alimentado la esperanza de verla en este icónico papel. La espera por la confirmación oficial puede ser larga, pero mientras tanto podemos disfrutar de la intriga, de la especulación y de la emoción que este posible proyecto ha despertado. La combinación de la belleza y el talento de Demet, junto con la leyenda de Sandokan, promete un proyecto inolvidable que cautivará al público de todo el mundo. Así que, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que Demet será parte de esta nueva adaptación de Sandokan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan, qué expectativas tienen, qué personajes les gustaría que interpretara Demet. La conversación es importante. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya informado. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios y sobre todo por su tiempo. Me hace muy feliz compartir con ustedes esta pasión por el mundo del espectáculo, por las series, por los actores y actrices que tanto nos gustan. Y ahora, para finalizar, no me quiero despedir sin recordarles, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like. Me ayudan mucho con su apoyo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet, con todos aquellos que estén interesados en el tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Espero verlos pronto. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.